Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Si me sigues por Instagram, sabes que estamos haciendo trabajos para este Adviento navideño. Y hoy nos toca hacer el arbolito de Navidad. Fíjate que ya tengo 3 hechos y locura que creo que voy a hacer más porque engancha, es facilísimo y quedan súper bonitos. A mí me encantan para decorar cualquier rinconcito de casa y también me gustan mucho para poner en la mesa. Piensa en cada una de estas estrellitas, por ejemplo, poner el nombre de cada comensal, quedaría súper bonito. Bueno, vamos con el paso a paso porque es súper sencillo. Vas a necesitar una serie de materiales, eso sí, el cono este de poliespan típico que venden para hacer arbolitos de Navidad, pero si no lo tienes, hasta con un rollo de papel higiénico puedes hacerlo con un poquito de maña. Mira tutoriales porque hay muchos en los que con un rollo de papel higiénico puedes hacer un arbolito. Lana de color verde y lana de color blanca. Yo he cogido esta que tiene un poquito de purpurina porque va a querer imitar lo que es la nieve. Bolitas, una maderita para hacer de tronco o lo que se te ocurra y decoración. Además vas a necesitar también una pistola de estas de cola caliente. Lo primero que vamos a tener que hacer es saber más o menos de qué medida vamos a tener que hacer la cadena. Para ello rodeas con la misma lana o con otra cinta la medida de tu arbolito y tomas la medida. Más o menos de esa medida, fíjate cómo lo he hecho, no pegada, sino dejando un espacio, sabrás de qué medida tienes que hacer aproximadamente tu cadena. Yo, por ejemplo, para mi arbolito he hecho 100 cadenas. Levanto una cadena adicional y la primera fila, súper sencillo, me salto un punto y voy a hacer solo puntos medios altos, uno en cada punto. Cojo hilo, me voy a cada uno de los puntos que tengo en la cadena y voy haciendo puntos medios altos. Como ves, por lo que te decía, cuando vayas a tomar la medida, esto va a ir creciendo, entonces no tomes la medida rodeando todo el árbol como si fuera pegadito, sino dejando un espacio, ¿vale? Para saber aproximadamente qué medida vas a necesitar. Cuando llegamos al último punto medio alto, no lo cerramos con el hilo verde, sino que ya cogemos el hilo blanco. Es que esto va a ser facilísimo. Pasamos con el hilo blanco. Ahí. Bien. Aquí tenemos las dos colas de hilo, la cortita y la larga. Cogemos la larga, que es la que va al ovillo, y hacemos una cadenita. Y ahora vamos a trabajar en punto cangrejo. El punto cangrejo es, me voy a cada uno de los puntos y voy en dirección contraria. ¿Te has dado cuenta? No he girado la labor. Es decir, voy en dirección contraria. Entro, cojo el hilo que tengo detrás y hago un punto bajo. Son puntos bajos realizados al revés, por eso se llaman punto cangrejo. Entro en cada uno de los puntos, cojo el hilo que tengo detrás. Fíjate, no he girado la labor, sino que voy trabajando en dirección contraria a como he trabajado los puntos bajos, ¿vale? Es sencillo. Si no lo has hecho nunca, con un poquito de práctica lo vas a hacer rápidamente. Y así trabajamos toda nuestra cadena en punto cangrejo hasta llegar al final. Ahí, hacemos nuestro último punto cangrejo. Ahora vamos a levantar un punto cadena. Y vamos a girar por detrás. Fíjate que ahí el punto cangrejo te ha dejado dos patitas, esta y esta. Que cada punto tiene dos patitas. Pues muy fácil, vamos a ir ahora sin girar tampoco la labor a puntos bajos cogiendo una de esas patitas. Punto bajo. Ahí tengo dos patitas, cojo la de la derecha, la más cercana a la aguja y punto bajo. Así, ya está. Es que esto ya lo tenemos. Un punto bajo en cada una de esas patitas en la de la derecha. Y así vas haciendo ya el efecto de nieve que ha caído sobre las hojas del árbol. Si lo haces con un hilo de estos no se aprecia muy bien aquí, pero bueno, tiene un poquito como de purpurina, queda muy bonito. Y nada, pues así llegas patita a patita hasta llegar al final de tu arbolito y entras y pasas haciendo un deslizado para cerrar. Ahora vamos a hacer la base. La base es un círculo, ¿vale? Si no has hecho nunca un círculo, tienes muchos tutoriales de cómo hacer un círculo, te lo voy a hacer un poco por encima. Yo lo que he hecho es un anillo mágico y 6 puntos bajos dentro de mi anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tengas 6 puntos, tiras de la cuerda y se te cierra. Y ahora vamos a cerrar cada vuelta con punto raso en el primer punto. Para hacer un anillo, un círculo, lo único que hay que hacer en la segunda vuelta es hacer un aumento en cada punto. Es decir, en cada punto de los 6 que hemos hecho vamos a hacer 2 puntos juntos, como ves. Por tanto, tendrás 12 puntos.
Fíjate que entro en el mismo punto de base, eso se llama aumento. La primera vuelta es toda de aumentos. En la segunda tendrás que hacer un punto solito y en el siguiente un aumento. Esto es hacer un círculo de forma básica y te dejo un poquito las instrucciones de cómo hacerlo. La primera vuelta es 6 puntos, la segunda es hacer un aumento, que quiere decir hacer 2 puntos en cada punto, por lo tanto tendrás 12, y luego ya depende de la base de tu árbol. En la siguiente sería un punto, un aumento. En la siguiente sería 2 puntos, un aumento, si por ejemplo estás haciendo un árbol más grande. En la tercera vuelta tendrías que hacer 3 puntos, eso quiere decir uno en cada punto y luego un aumento. 4 puntos, un aumento, ¿vale? Es un círculo básico. Yo en mi caso solo he necesitado hacer hasta tener 18 puntos, porque lo que tienes que hacer es llegar hasta el borde, fíjate, hasta aquí, que te quede un poquito hasta llegar al final. Y la última vuelta, cuando tú ya tengas tu círculo, depende de lo ancho que sea tu árbol, la vas a dar sin ningún tipo de aumentos, es decir, un punto sobre cada uno de los puntos. Y en mi caso aquí estoy dando 18 vueltas. Cuando no damos más aumentos, esto nos sube un poquito y así nos abraza bien la base del árbol. Ahora lo único que vamos a hacer es coger la pistola de cola yo no te la saco aquí porque es que la mía está estropiciacísima, es muy vieja y llena de pegamento y me cuesta mucho hacértelo en cámara. Pero bueno, es muy fácil, pegas aquí un poquito con la cola y le vas dando alrededor. Cuando ya tienes la primera parte hecha, sigues poniendo un poquito de cola y sigues rodeando todo tu arbolito con cola caliente. Bueno, si tienes otro pegamento que te vaya mejor, pero para mí el mejor es la pistola de cola caliente, hasta que llegas al final. Una vez tengas hecho todo, le vas a colocar la base del arbolito, pegándolo bien así para que te quede la base hecha. Y ahora con las bolitas o lo que tú tengas por ahí por casa o te guste más, también puedes poner perlas, decoras tu arbolito, le ponemos la base y voilà, ya tenemos nuestro arbolito de Navidad. Yo en este le he puesto aquí una etiquetita de hecho a mano. Y ya te digo, los veo muy muy bonitos para poner en la mesa con el nombre de cada comensal o para regalar si vas a ir a casa de algún familiar o de algún ser querido, le llevas un arbolito y quedas como una reina. Espero que te haya gustado. Gracias por suscribirte si es así, por compartirlo. Esta estrellita también la tienes en el canal, que es muy bonita para decorar la mesa de Navidad. Como ves, no paro de darte ideas. Gracias. Hasta pronto.